una cuestión previa en relación a la publicidad de la resolución. En audio, por cierto. Cristi, estoy en audio. Gracias. Hay que tener presente que los jueces tenemos la obligación legal de fundamentación de las resoluciones judiciales, lo que ciertamente implica, entre otros aspectos, la referencia literal y explícita de declaraciones hechas valer por los intervinientes en un debate de esta naturaleza. Por otro lado, dentro de los deberes legales que tenemos los jueces de garantía, está el de asegurar los derechos de los intervinientes, comenzando por el imputado, quien debe ser tratado en todo momento como inocente, entre tanto no se dicte una sentencia condenatoria en su contra, previo juicio oral, público y contradictorio, pero también los derechos de las víctimas, cuando, tratándose de mujeres, debemos los jueces asegurar respecto de su persona sus derechos a no ser estigmatizadas, discriminadas ni cuestionadas por su relato, conductas o estilo de vida, la protección de sus datos personales, de su honra e intimidad, para lo cual los tribunales podemos disponer medidas que sean pertinentes al efecto. En este orden de ideas, ordeno, a fin de evitar principalmente victimización secundaria y protección de datos personales, la honra e intimidad de la víctima de la presente causa, las siguientes medidas. 1. El canal del Poder Judicial será el único medio autorizado para transmitir en vivo e indirecto esta parte de la audiencia, pero se deberá silenciar el micrófono del suscrito en los momentos en que expresamente yo así lo indique. Segundo, se prohíbe a los canales de televisión y medios digitales transmitir en vivo por cualquier tipo de plataforma esta etapa de la audiencia, sin perjuicio de que los medios de comunicación están autorizados plenamente para estar presentes en esta sala de audiencias y grabar o tomar registro audiovisual de la misma. Tercero y último, se instruye a los representantes de la prensa que en los productos informativos que elaboren en torno a esta audiencia el deber de omitir antecedentes que de manera explícita describan situaciones correspondientes a la esfera de la intimidad de la víctima. Santiago, 19 de noviembre de 2024. Vistos y oídos los intervinientes. Necesito la minuta de formalización. Se me quedó, creo que en mi oficina. ¿Alguien que me la facilite, por favor? Muchas gracias. Gracias. Retomo, vistos y oídos los intervinientes. Primero, el Ministerio Público y la parte querellante solicitaron la prisión preventiva del imputado, estimando, en cuanto a la necesidad de cautela, que la libertad del imputado, señor Monsalve, resulta indispensable para el éxito de la investigación, asimismo que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad y de la ofendida. La defensa se ha opuesto en base a los siguientes fundamentos, los que se señalan en sus aspectos más esenciales. Indican que siempre el imputado tuvo la intención de declarar y dar cuenta de los hechos desde su posición, de manera que han debido asumir con extrema sorpresa la detención del imputado y aquello les ha provocado una situación de indefensión, en razón que el Ministerio Público habría infringido el principio de objetividad, que existe un sesgo en contra del imputado fundado en la incondicional credibilidad que la Fiscalía le da al relato de la víctima. Señalan que no queda claro de dónde proviene el sufrimiento de la víctima, pues el testigo, señor Candia, expresó que ella estaba en un tratamiento psiquiátrico previo a estos hechos. Se oponen en todas sus partes a la prisión preventiva que solicita el Ministerio Público y la parte querellante. Dan cuenta de antecedentes personales del imputado y su historia familiar, precisan que nunca ha tenido en su contra alguna denuncia o reclamo alguno por situaciones tan graves como las que nos convocan en esta causa, que a él le gustaba la chica. Entienden que ella le dio señales, pues nunca lo rechazó. El imputado se ha mantenido siempre
en su posición que no recuerda nada acerca de los hechos por los cuales está siendo investigado y ha sido formalizado. Que ello cobra especial relevancia en razón de la cantidad de alcohol que habrían ingerido tanto él como la víctima, que es evidente que si como promedio de 720 ml o mililitros de alcohol en la sangre, no era en la sangre, en cada uno de ellos, en sus cuerpos, la pérdida de memoria o de conciencia resulta evidente respecto de la víctima como del imputado. Y el imputado además consume medicamentos. Que ninguno de los trabajadores del restaurante señalaron haber visto algo anormal en el comportamiento de la víctima y el imputado. Los videos exhibidos por la Fiscalía tampoco aportan nada en relación a los hechos por los cuales ha sido formalizado. Por lo tanto, es altamente probable que ambos, víctima e imputado, estaban ebrios y en esa condición tampoco puede uno saber si el imputado pudo o no sostener una erección, cuestión que tampoco ha sido investigada por el Ministerio Público. En ese sentido, no hay antecedentes que funden la existencia de ninguno de los hechos por los cuales la Fiscalía ha formalizado al imputado. Agregan que en el momento en que se aprecia en uno de los videos que la víctima se baja y camina por la calle, lo que hace el imputado es bajarse y seguirla con la intención de protegerla, pues se trata de un sujeto protector que no sabía dónde dejar a la mujer, porque no sabía cuál era su domicilio. Por otro lado, las manchas de sangre encontradas en el pantalón y en la ropa de la mujer pueden haber sido perfectamente producto del ciclo menstrual de la víctima. La prueba en general no tiene la calidad suficiente como para dar por acreditados los presupuestos legales para disponer una medida cautelar como la que pretende el Ministerio Público y la parte querellante. Refieren que cuando conversan imputado y víctima el día 25 de septiembre, él le reitera que no se acuerda de nada, que las instrucciones que el imputado dio a la PDI eran precisamente porque estaba preocupado, ya que presumía que eventualmente lo podían haber drogado. Además, porque la víctima no le contestaba el celular, de manera que todo lo que hizo en ese aspecto fue mostrar una actitud de preocupación por la víctima. Ya desde el día 22, porque caballerosamente él le envía un Uber. Indican que el psicólogo Juan Pablo Contreras señala en su declaración que la víctima le dijo que el día 1 de septiembre, en las afueras del Costanera Center, ella le devolvió el beso. Luego aparece un libro en la oficina del imputado y él cree que es un regalo anónimo que le dejó la víctima. De manera que para él, para el imputado, la reunión del día 22 de septiembre, más que una reunión laboral, fue una cita. Precisan que los casos de violación en general son tremendamente complejos y en el caso particular, entiende la defensa, existen diferencias subjetivas acerca de cómo comprender los hechos. Reiteran los dichos de la víctima al psicólogo Contreras. Ella, el 1 de septiembre, le devuelve un beso al imputado, de manera que subjetivamente el imputado llega a una cita el día 22 de septiembre, después de haber recibido un beso de la víctima el día 1 de septiembre en las afueras del Costanera Center. Que ambos claramente estaban pasados de tragos, lo que produjo laguna mental en ambos. El taxista pensaba que eran una pareja, precisamente por el trato que imputado y víctima se daban. Lo mismo entendía el señor Monsalve, que eran una pareja en formación. En este sentido, ambos presumiblemente se encontraban en estado de ebriedad y el señor Gil, recepcionista del hotel, precisamente declara que los ve felices. Existen dudas o preguntas que resultan prácticamente imposibles de responder por parte de la Fiscalía, como por ejemplo, ¿en qué horario fue el supuesto acceso carnal? Lo que claramente no se encuentra acreditado. Luego, el informe sexológico del que se demanda un análisis objetivo de la materia de su pericia, solamente la conclusión número 1, que la lee, es una conclusión objetiva. Las demás son conclusiones altamente subjetivas por parte del perito. En relación al peritaje bioquímico, indican hay que tener presente que la ropa estuvo 21 días en poder de la víctima, de manera que hay un problema extremadamente grave en relación a la cadena de custodia. Por su parte, la pericia de ADN de ninguna manera puede entenderse como concluyente porque la muestra es notablemente inferior al mínimo que el propio informe señala para que sea concluyente. Que en este sentido, claramente la Fiscalía está forzando al máximo las conclusiones forenses, puesto que las posibilidades de error son altísimas, ya que
perfectamente el imputado pudo haber tocado el pantalón de la víctima, pudo haber estornudado en el mismo, de manera que la prueba científica no es de calidad. Se reitera que es completamente probable que el sangrado vaginal sea de origen menstrual o incluso por el uso de la pastilla de emergencia para evitar un embarazo no deseado. Que respecto del día 23 de septiembre en la mañana, indican que existe una clara modificación o acomodación del relato por parte de la víctima. No queda de ninguna manera claro qué es lo que ocurrió entre las 6:30 am y las 11:17 am de ese día, horario en que la víctima aparece en el video cuando se retira del hotel. Señala que la declaración de la víctima es insuficiente y sin detalles. Se preguntan por qué no se levantó cuando supuestamente habría sido agredida sexualmente, por qué no se vistió, por qué no se fue de manera inmediata del hotel. En ese orden de ideas, las versiones dadas por la víctima a los testigos de develación son distintas y contradictorias. Son múltiples versiones. La víctima no está diciendo la verdad, ya que a un testigo le indica que tomó pisco normal, pero queda acreditado que tomaron pisco catedral. A un testigo le indica que despertó a las 12, pero fue a las 6 am. Que los hechos del día 1 de septiembre, si bien no forman parte de la formalización, y los del día 23 de septiembre, en el transcurso de la mañana, claramente, entiende la defensa, no son hechos típicos. Además, que la calificación jurídica es errada, porque la víctima nunca utilizó las palabras las que están recogidas o señaladas en la formalización de la investigación. El imputado, el 2 de octubre, conversa con la víctima y dice que hay que poner en conocimiento de la PDI que él está pensando en denunciar y quería saber la opinión de ella. Él le reitera que estuvo inconsciente ese día, luego ella estuvo con licencia médica y no le contesta más. Luego de ello conversa con Gabriel de la Fuente, después con Cristina Vilches, señalando en definitiva que perdió la memoria, que teme haber sido él víctima de un delito y que está preocupado por la víctima. Vilches dice que le hicieron algo al subsecretario. Ella dice que hay que levantar cámaras. Al imputado le preocupa saber dónde y cómo estaba la víctima. También estaba preocupado de que le hayan clonado el celular, por lo mismo se lo revisan y le dicen que parece que no había nada extraño. La denuncia en su contra fue el 14 de octubre. Que el asunto del delivery fue idea de Vilches, respecto de la cual el imputado no tenía idea. Reiteran que el imputado siempre ha estado muy preocupado por la víctima, que en cuanto a la necesidad de cautela, señalan que si bien la imputación es grave, no es sostenida. De manera que aun cuando el tribunal puede estimar concurrentes las letras A, B y aún letra C del artículo 140 del Código Procesal Penal, no necesariamente debe imponerse la prisión preventiva. Propone la defensa a lo más un arresto domiciliario total o parcial. Señalan que los presupuestos están en crisis y por lo mismo la prisión preventiva en este caso no es indispensable. Y hay que recordar siempre lo dispuesto en el artículo 122 del Código Procesal Penal y artículo 19, número 7 de la Constitución Política. Que la prisión preventiva no puede ser anticipación de pena. No hay posibilidad alguna de reiteración de la conducta por parte del imputado. Tampoco un peligro de fuga, circunstancias que por lo demás no han sido invocadas ni por el Ministerio Público ni por la parte querellante. No hay peligro para la seguridad de la ofendida ni tampoco para el éxito de la investigación. Indica que el imputado siempre ha estado disponible, con domicilio ubicable, que no hay ningún antecedente que funde un peligro de fuga, ni siquiera se ordenó su detención por peligro de fuga. En relación al peligro para la seguridad de la víctima, señala que el Gobierno y el propio Ministerio Público protegen actualmente a la víctima. Insiste que el asunto del delivery, llevado a cabo por funcionarios de la Policía de Investigaciones en el domicilio de la víctima, no fue idea del imputado, pues ni siquiera sabía de aquello. Y en cuanto al éxito de la investigación, señala que no hay diligencias pendientes, no hay posibilidad que el imputado, con medios que no tiene, podría de ninguna manera perjudicar la investigación. En relación a lo expuesto en el artículo 368 del Código Penal, claramente entiende que no concurre, pues la ejecución del supuesto hecho del imputado no hace prevalencia alguna de su cargo. Y en la formalización no hay descripción, además, del supuesto abuso del cargo por parte del imputado.
que en relación al actuar de Ilse Sepúlveda, ello tampoco tiene nada que ver con el imputado, quien hoy es el hombre más vulnerable de Chile, pues en razón de las funciones que ejerció en contra del crimen organizado, podría ser extorsionado y ponerse en riesgo la seguridad nacional, incluso su propia vida. Por lo tanto, propone, en caso que el tribunal estime concurrentes letras A y B del artículo 140 del Código Procesal Penal, las cautelares de arresto domiciliario total o parcial, arraigo nacional, prohibición de acercarse a la víctima y prohibición de comunicarse con los testigos de la Fiscalía. Segundo, conviene recordar lo expresado por el Ministerio Público al formalizar la investigación en esta causa, cuyos hechos en su núcleo esencial fueron los siguientes. Que respecto de cada uno de los hechos, debe considerarse que el imputado, señor Monsalve, al momento de los mismos era una alta autoridad pública, toda vez que ejercía el cargo de subsecretario del Interior, cargo que ejerció hasta el día 17 de octubre de 2024 por haberse aceptado su renuncia. Asimismo, dado que la víctima mayor de edad, al momento de los hechos, realizaba labores de asesoría en el gabinete subsecretario de la Subsecretaría del Interior, según consta en convenio a honorarios a suma alzada, el imputado se desempeñaba entonces como superior jerárquico de ella. Hecho 1, el día 22 de septiembre de 2024, aproximadamente a las 18 horas, el imputado, señor Monsalve, se reunió con la víctima, con quien concurrieron al restaurante Ajiseco Místico, ubicado en calle Enrique Maquivel, número 366 de la Comuna de Santiago, lugar en el que consumieron alimentos y alcohol. Horas más tarde, encontrándose la víctima gravemente afectada por la alta ingesta de alcohol, fue conducida por el imputado al interior de la habitación número 719 del Hotel Panamericano, ubicado en pasaje Rosa Rodríguez, número 1314 de la Comuna de Santiago, que correspondía a su lugar de residencia, donde en hora indeterminada la madrugada del día 23 de septiembre, el imputado Monsalve Benavides accedió carnalmente privada de sentido e incapacitada para oponerse producto de la alta ingesta de alcohol. Ese hecho se califica como constitutivo del delito de violación de mayor de 14 años, previsto y sancionado en el artículo 361, número 2 del Código Penal, correspondiendo al imputado, según la Fiscalía, intervención, participación de autor, grado del delito cuanto a su desarrollo consumado. El hecho 2, comillas, el día 23 de septiembre de 2024, en hora indeterminada de la mañana, en el interior de la misma habitación, número 719, del Hotel Panamericano, ubicado en pasaje Rosa Rodríguez, número 1314, en la Comuna de Santiago, la víctima despertó en la cama de tal habitación, vestida solo con un chaleco sin mangas, mareada y con fuerte dolor sin poder recordar lo sucedido en las horas previas. La víctima estaba incapacitada para oponerse, atendido al señalado estado de estupefacción y confusión en que se encontraba la víctima. Calificación jurídica, abuso sexual de mayor de 14 años, 366, inciso primero, en relación con la circunstancia particular del 361, número 2, segunda parte, esto es la incapacidad para oponerse. Delito consumado, participación autor. Tercero, que para efectos de cumplir como juez de la República con mi deber de fundamentación de esta resolución judicial y para los fines de la denominada función de garantía del tipo, que en términos de la doctrina penal implica que todo ciudadano debe tener la posibilidad, antes de realizar un hecho, de saber si su acción es punible o no,
y la tarea de determinar legalmente la punibilidad en tal medida ha sido asignada al tipo penal, que tiene la tarea de describir todos los elementos a los cuales debe referirse el dolo del sujeto activo o autor de un delito. De manera que conviene precisar en este punto acerca de los requisitos normativos de los tipos penales, materia u objeto de la formalización de esta causa. Así, el delito de violación propia exige la concurrencia de los siguientes requisitos normativos. Letra A, el acceso carnal a una persona mayor de 14 años, sea que éste se efectúe se expresaría en que la víctima se hallaba privada de sentido. Y letra C, que el agente haya actuado con dolo en su conducta. Conviene precisar que la privación de sentido de la víctima, a que se refiere el número 2 del artículo 361 del Código Penal, debe ser entendida como la ausencia temporal de conciencia que ésta sufre a consecuencia del sueño, la bebida, la droga, por un golpe, hipnosis u otras circunstancias. De esta forma, la palabra sentido es utilizada como referencia al estado de conciencia, como facultad intelectual humana para adquirir conocimiento de las cosas. Se excluyen los casos en que el estado de inconsciencia reviste carácter permanente como resultado de una patología o enfermedad de carácter mental, pues estos casos están considerados en el número 3 del artículo 361 y son irrelevantes las causas o el origen del estado de inconsciencia o privación de sentido que puede provenir de la actuación del agente, de la propia víctima, de un tercero o simplemente del acaso. Además, la privación de sentido puede ser provocada por un acto doloso, imprudente, fortuito o de la naturaleza, como es, por ejemplo, dormir. Es irrelevante demostrar que la víctima, en estado de conciencia, habría accedido a la realización en que se actuó sin voluntad de la afectada, con independencia de la voluntad que podría presumirse o afirmarse a posteriori. Todas estas citas que he hecho son a la letra de lo expuesto por el profesor Mario Garrido Mon en su libro Derecho Penal, parte especial, tomo 3, cuarta edición, páginas 284 y 285. Que a su turno, el delito de abuso sexual de mayor de 14 años se encuentra previsto y sancionado en el artículo 366, inciso primero, en relación al artículo 366 ter, ambos del Código Penal. Y para estar en presencia de la figura típica cuya comisión del Ministerio Público también atribuye al imputado de esta causa, se requiere la existencia de una conducta relevante de significación o contenido sexual realizada mediante contacto corporal que la víctima sea mayor de 14 años y que concurra alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 361 del Código Penal que tipifica el delito de violación propia. Que en el caso que nos convoca, entienden el Ministerio Público y la parte querellante que la circunstancia particular que así ha sido la incapacidad de la víctima para oponerse, la que doctrinariamente se entiende como la imposibilidad física o psicológica que inhabilite a una víctima para oponerse a cualquier pretensión de índole sexual que vaya en contra de su voluntad. Como el tipo penal alude a incapacidad, con ello se hace referencia a una situación de carácter estrictamente personal del sujeto pasivo, así lo entiende, por ejemplo, el profesor Rodríguez Collao. Cuarto, que el Ministerio Público ha dado cuenta, exponiendo y exhibiendo en esta audiencia un cúmulo de antecedentes consistentes, entre otros, en la denuncia formulada por la víctima directamente en la Fiscalía el 14 de octubre último, la declaración detallada de la víctima prestada el mismo 14 de octubre del año en curso, declaraciones de testigos de varios ámbitos, a saber, familiares de la víctima, sus padres y un hermano, colegas de la víctima, trabajadores del restaurante,
trabajadores del hotel, 2 médicos, un psicólogo. Tienen que guardar silencio en la sala, señores, por favor. El informe policial número 6570 de fecha 15 de octubre del 2024, emanado por la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI, que da cuenta de las actas de incautación de las ropas o prendas de vestir que la víctima usó el día de los hechos y levantamiento de cámaras del sitio del suceso. Un informe sexológico emanado del Servicio Médico Legal respecto de la víctima. 17 videos de cámaras de seguridad del Centro de Santiago. Informes periciales científicos emanados también del Servicio Médico Legal. Documentos consistentes en contratos de trabajo de la víctima. Decretos de nombramiento y renuncia del imputado y un informe de atención psicológica de la víctima. La parte querellante, entre otros aspectos de sus alegaciones, ha referido determinadas conclusiones del informe sexológico emanado del Servicio Médico Legal respecto a la víctima y la pericia de ADN también evacuado por el Servicio Médico Legal. En relación a los medios comisivos, la querellante ha ilustrado este tribunal con diversos fallos de tribunales superiores de justicia y moderna doctrina en relación a las hipótesis legales de privación de sentido e incapacidad para oponerse, dando cuenta además del daño psicológico actual que afectaría gravemente a su representada, asimismo de su tratamiento psicológico y médico especializado con precisión de los medicamentos y dosis prescritas. Quinto, que dando respuesta a las principales alegaciones de la defensa, resulta necesario pronunciarme en primer término en relación al sustrato fáctico de la formalización respecto de ambos hechos presuntamente constitutivos de delito. 4 son los aspectos que deben justificarse en esta audiencia en base a antecedentes, desde un punto de vista fáctico. Fecha o fechas, lugar, víctima e imputado. Se ha referido a la declaración de la víctima, la que se advierte elocuente, precisando ella que el pasado día 22 de septiembre de 2024, aproximadamente a las 18 horas, se reunió con el imputado concurriendo a un restaurante ubicado en calle Enrique Maquíver, número 366 de la Comuna de Santiago. Declaró, según expuso la Fiscalía, que luego de haber tomado 2,5 pisco sour, no recuerda nada más hasta el día siguiente, o sea, el 23 de septiembre pasado, sin tener idea de cómo salió del restaurante, ni cómo llegó a la habitación del hotel del imputado, que corresponde a la habitación número 719 del Hotel Panamericano, ubicado en pasaje Rosa Rodríguez, número 1314, en la Comuna de Santiago. Estos aspectos, fecha o fechas y lugar, referidos por la víctima, se encuentran refrendados en la carpeta investigativa en base a las declaraciones de los primeros testigos de la develación de los hechos, a saber, amigo de la víctima, compañero de trabajo de la víctima y quien además la motiva a denunciar los hechos y concurrir al servicio médico legal. También compañera de trabajo de la víctima y amiga. Las declaraciones del padre de la víctima, de los trabajadores del restaurante, un garzón y un barman, que refirieron que el imputado y la víctima fueron atendidos en la mesa número 211 el día 22 de septiembre pasado hasta las 22:38 horas, horario específico en que la mesa se cerró. De los recepcionistas del Hotel Panamericano, señores, quienes vieron ingresar al hotel tanto al imputado como a la víctima el mismo 22 de septiembre en horas de la noche. La declaración del taxista, señor, que en lo pertinente indica que el 22 de septiembre en la noche trabajó y trasladó al imputado y la víctima. La declaración de la trabajadora del hotel, señora, quien procedió a efectuar el aseo de la habitación del imputado el día 23 de septiembre encontrando mancha y plumón de la cama, y en particular los videos números 5, 6 y 10, en que se observa el taxi placa patente F, se desplazaban la víctima y el imputado, con la particularidad
de que en dichos videos aparece claramente fecha y hora. En efecto, se observa 22 de septiembre de 2024 a las 23:33, 23:35 y 23:49 respectivamente. Videos números 11, 12 y 13, 15 y 16, que corresponden a imágenes de la recepción del Hotel Panamericano, donde se observa a la víctima, el imputado y los dos trabajadores recepcionistas con fecha 22 de septiembre de 2024 y horario entre las, comillas, 22:52 a 22:58 horas, cierre de comillas, precisando el señor fiscal que el horario de dichas cámaras estaría desfasado y que corresponde ciertamente a las 23:52, o sea, una hora más en adelante. En definitiva, todos estos antecedentes fundan claramente el marco temporal y el lugar o sitio del suceso de los hechos en materia de la causa. En cuanto a la víctima de esta causa, si bien ni el Ministerio Público ni la parte querellante han ilustrado a este juez acerca de la fecha de nacimiento de la misma, han referido, eso sí, que se trata de una mujer adulta de 32 años, desconozco, insisto, su edad exacta a la fecha de los hechos. Por último, en relación a la identidad del imputado como presunto agresor, no ha sido materia de controversia, desde que así lo ha indicado la víctima desde un primer momento del inicio de la investigación en su contra, y así por lo demás lo declaró gerente del Hotel Panamericano, a quien le fueron exhibidos los videos del hotel ya referidos, reconociendo que el sujeto que aparece en compañía de una mujer en los videos es el imputado señor Monsalve Benavides. Sexto, en cuanto a los elementos del tipo penal violación del artículo 361, número 2 del Código Penal, que algunos de los antecedentes expuestos por la Fiscalía acreditan, a mi juicio, en esta audiencia, la concurrencia de los requisitos legales establecidos en las letras A y B del artículo 140 del Código Procesal Penal, en orden a presumir fundadamente que el imputado ha tenido intervención como autor en la comisión de un delito de violación a una persona mayor de 14 años. En efecto, la declaración de la víctima, de sus padres, de los testigos Candia Rojas, Lillo Paso y Arrey Reyes, más los informes periciales sexológico, bioquímico y de ADN emanados del Servicio Médico Legal, el informe policial número 670 de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Metropolitana, constituyen antecedentes o indicios que fundan esta conclusión. Me explico. En cuanto al acceso carnal a una persona mayor de 14 años, la declaración de la víctima sobre este aspecto resulta ciertamente relevante, pero antes de referirme a ella debo señalar en lo pertinente la declaración de los padres de la víctima. El padre señala que su hija le dijo que nunca tuvo intenciones de mantener relaciones sexuales con su jefe, el imputado señor Monsalve, respecto de quien la víctima sentiría asco. Su padre refirió que su hija lloraba, que se sentía sucia y que su relato, el de su hija, fue desgarrador. La madre de la víctima declaró que después de múltiples llamadas telefónicas a su hija sin respuesta, finalmente, entiendo, el día 23 de septiembre recién pasado, en la tarde, su hija le dijo que, comillas, estaba todo bien, cierre de comillas, pero que el día miércoles, entiendo, 25 de septiembre, pues la Fiscalía no precisó las fechas, al menos esas, su hija le dijo que el subsecretario la violó. Hagan silencio en el audio.
A su turno, el informe sexológico del Servicio Médico Legal de fecha 15 de octubre del 2024, en cuanto a la anamnesis, resulta coincidente con la declaración de la víctima en la Fiscalía. De dicho informe se leyeron por parte del señor fiscal las conclusiones 1 y 2, por la señora abogada querellante las conclusiones 3 y 4, y por la defensa la conclusión 1, que indican lo siguiente. Conclusión 1. No se encontraron al momento de realizarse el examen elementos objetivos que permitan establecer de manera categórica que hubo actividad sexual. Sin embargo, se rescatan ciertos elementos clínicos a partir del relato entregado por la examinada que pueden ser explicados por las acciones mecánicas observadas dentro de una actividad sexual. Conclusión 3. Inflamatoria local, la cual es directamente proporcional al tiempo en que se mantiene dicha acción, así como la fuerza que se ejerce en la misma, pudiendo de esa manera manifestarse clínicamente en menor o mayor grado como una sensación de ardor y sensibilidad dolorosa de 4. Por otro lado, como en este caso, lo que pudiese explicar el dolor abdominal como en este caso. Por su parte, el informe policial número 6570 de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Metropolitana da cuenta de la diligencia de incautación de evidencias entregadas por la víctima con fecha 14 de octubre de 2024, correspondientes a una chaqueta, un suéter sin mangas y un pantalón tipo jeans. Todas esas evidencias fueron debidamente periciadas y de ello da cuenta el informe pericial bioquímico número 13 de fecha 22 de octubre de 2024. Vamos a hacer un receso. Señores, yo les pediría que pausen eso ya, por favor.